Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. En Mirada Semanal hemos repasado las incidencias políticas de la región que a primera vista pudieran parecernos dinámicas propias de cada país. Sin embargo, la salud institucional de las democracias han tenido un deterioro sostenido a nivel global, tal como ha sido evidenciado en los más importantes estudios comparados de los últimos años. Una desmejora sistémica que se acentúa después de la pandemia, incluso en aquellos lugares en los que la democracia ya se encontraba consolidada. En el libro Huellas de la democracia fatigada se hace compendio de este fenómeno y su reflejo en la agenda pública regional de nuestro tiempo. Artículos de opinión de Manuel Alcántara Sáez que fueron publicados en Latinoamérica 21 entre 2020 y 2023, en los que, más allá del rigor de la redacción académica, se muestra una bitácora contingente en la que se registra la aparición y desaparición de actores, incidencias y síntomas de fatiga de las instituciones democráticas. Una mirada crítica que permite a su vez reflexionar sobre las experiencias superadoras de nuestra historia reciente, destacándose además espacios de mejora y buenas prácticas que también han merecido mención en el libro que examinamos de forma monográfica en este episodio. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Sunrise, Florida, y hoy es domingo 23 de marzo, primer domingo primaveral de 2025. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal, y precisamente para este episodio hemos decidido hacer un programa monográfico y salirnos un poco del tono vertiginoso que ha caracterizado el programa en las últimas semanas. Y no es que no, esto no quiere decir que no hayan temas. Esta semana se presentaron muchísimos temas a lo largo y ancho del hemisferio que implican a la política latinoamericana. Sin embargo, quisimos dedicar nuestra atención precisamente un texto que ciertamente lo hemos mencionado en algún momento. Hay muchas referencias que nos han sido de guía en muchas ocasiones para examinar y medir un poco el pulso político de la región, y me refiero a este libro que contamos con el honor de semana tras semana ser parte pues, de sus apreciaciones, de sus puntos de vista, y que en buena medida han estado reflejados en este libro. Me refiero al libro de Huellas de la democracia fatigada, que es básicamente el tema de este episodio monográfico. Y precisamente Manolo, quien ha sido el escritor de este libro, el autor, a lo largo de 3 años aproximadamente ha sido como un pulso, y lo comentábamos antes de la grabación, ha sido como una bitácora de viaje de lo que le tocó vivir el mundo, no tan solo América Latina y nuestras democracias, sino también en líneas generales lo que le tocó vivir a la política en general en el marco de la pandemia. Y en ese sentido, Manolo, veo que parte del tema de fondo es qué efectos tuvo la pandemia, a efectos de cómo gestionar cosas tan complejas como fue en su momento la pandemia, y qué impactos dejó en la democracia, sobre todo posterior a este fenómeno global que nos tocó vivir y padecer. No sé si me gustaría un poco conocer tu Bueno, fíjate valoración que, general. fíjate que además esta semana, que ha terminado en la mayoría de los países, se están escribiendo cosas desde muy diversas perspectivas, ¿no? Por el quinto aniversario, ¿no? Del momento en el que la mayoría de los países se cerraron, ¿no? O sea que y se está haciendo balance, ¿no? Y todavía parece que es pronto, ¿no? Para ver el impacto que algo tan insólito y sobre todo tan global, ¿no? Nos ocurrió a todo el mundo. Y entonces el libro, pues claro, ahora vuelta, como muy bien has dicho, vuelta atrás a la hora de ver lo que fui escribiendo durante los meses de la pandemia, pues tú lo has dicho muy bien, es una bitácora, ¿no? Yo le di el título de huellas porque eran huellas que iban quedando, que iban dejándose ahí, y como bien sabemos, algunas huellas se las lleva la marea, se las lleva el oleaje, pero hay otras huellas que por distintas circunstancias se hacen fósiles.
Y luego, miles de años después, la gente las encuentra y dice, mira, aquí la huella de un animal o de la huella o un helecho, ¿no? Que dejó aquí su huella. Pues este libro de alguna manera refleja eso, ¿no? Probablemente algunos textos vayan quedando obsoletos con el tiempo y simplemente sean un recuerdo de un determinado momento o de un determinado problema, pero otros a lo mejor dejan esa huella, ¿no? Esto es todavía pronto, ¿no? Para decir eso, pero en cualquier caso, esta fatiga de la democracia que venía dándose desde años antes a la pandemia, evidentemente se va a reforzar, ¿no? Se va a consolidar en la crisis que vemos ahora mismo, ¿no? Claro, claro, y en ese sentido creo que es importantísimo examinar, hay muchos temas que se esbozan aquí que van no tan solo a los países latinoamericanos, incluso también hay un guiño, hay una visión de refilón, como decimos en Venezuela, hacia la situación en España, que fue también uno de los países que también fue muy golpeado y que también la propia dinámica de autonomía se puso en cuestionamiento, ¿no? Así El es. tema bueno, cuáles son las competencias del Estado central, cuáles son las competencias de los estados locales que el tema también digamos, de las medidas también del contexto europeo, ¿no? Y qué implicaciones también tenían para el resto del mundo, ¿no? Es importante también destacar en este libro que para mí me resultó muy interesante cómo también este fenómeno implicó en los cuestionamientos propios del debate público, ¿no? Y el tema del debate científico, y que me gustaría también un poco tu apreciación, Marisabel, porque esto lo hemos hablado muchas veces en nuestros programas, ¿no? Este tema de, bueno, hasta qué punto la ciencia tiene algo que decir en la política, ¿no? Y en ese sentido sobre todo en materia de cómo eso se traduce en medidas de carácter público. Ahí, por Sí, supuesto, está el elemento ideológico metido en el medio, ¿no? Y en ese sí, sentido, antes de que hable Marisabel, decir una cosa. Evidentemente, el libro no es un libro académico, es un libro de Ujú. textos de opinión. claro. Quizás sí es una opinión gestada a lo largo de la experiencia, ¿no? O gracias a la experiencia y también, evidentemente, al estudio y a la aproximación a la academia, ¿no? O sea, soy, por encima de cualquier cosa, sí, soy un ciudadano, pero también soy un académico, ¿no? Y me he pasado 40 años enseñando, leyendo, estudiando y demás. Entonces eso, claro, ahí queda. No es la mirada de un ciudadano más, sino mi perfil es ciudadano guión académico. Pero debo subrayar que no es un texto académico, que es un texto fundamentalmente de opinión. Claro, y en ese sentido me gustaría también tu comentario, Marisabel, porque claro, como comentábamos hace un rato, se mete aquí el tema ideológico, ¿no? Tanto de, bueno, ¿para qué tanto Estado? Vamos a ver si realmente funciona el Estado, ¿no? Esa crítica que muchas veces se le hace a la estructura burocrática del Estado y por otra parte, en el otro extremo, ¿no? De que, oh, que tiene que ser todo público, ven que el Estado es el único que nos va a proteger. Entonces, claro, ahí esas tensiones se vieron reflejadas no tan solo en el debate público, sino en el propio comportamiento de las personas que de alguna manera estuvieron llamados a diseñar políticas públicas en un contexto ciertamente tan desafiante. No sé cómo lo miras tú, pero creo que esto es uno de los elementos que también estuvo marcado allí y que se puede percibir en estos artículos que Manolo pudo hacer compilación en este libro. Sí, estaba pensando en eso, ¿no? Que a veces es necesario transferir eso que a veces a los académicos em, se les, se les ve dentro de la academia como ese es un valor, ¿no? Esa perspectiva científica del fenómeno social, ¿no? Pero después lo que nos interesa es que también quienes no son parte de de ese mundo puedan ver las mismas cosas y puedan em, inclusive tomar decisiones, ¿no? Entonces, el trabajo de hacer esa transferencia de unas ideas que a lo mejor tienen mucha eh, complejidad y pasarlas a un formato que es fácil
para cualquiera identificar, ¿no? Cuál es el propósito, ahí hay un valor. La gente cree que es sumamente fácil eh, hacer esa transferencia, ¿no? Y resulta que eso también tiene un valor, ¿no? Ahí hay un propósito, además de lo preciso del texto, de lo puntual, es que no abandona lo que dice Manolo, ¿no? Eso no abandona la, la, la complejidad no desaparece, solo que se hace una transferencia más concisa. Y lo que yo veo en conjunto del texto es que hay como un hilo conductor, ¿no? Y es por una parte el contexto en el que Manolo empieza a armar estas reflexiones, ¿no? Porque bien lo dicen en la presentación del texto que esto surge durante la pandemia, ¿no? Entonces allí hay un contexto que es crítico a los efectos de lo que tú decías, Xavi. Allí hubo un cuestionamiento del poder y de los extremos a los que llega el poder, bien sea para proteger a la gente o para protegerse a sí mismo, ¿no? Porque vimos casos de casos. Hubo quizás algunos libertarios dirán, bueno, hubo un exceso por parte del Estado a la hora de controlar las condiciones para que no eh, para que la pandemia no fuese más eh, dañina. Pero también vimos contextos como el de Nicaragua, por ejemplo, o la misma situación en Venezuela, que se utilizó el argumento de la pandemia para eh, profundizar en la violación de derechos humanos, ¿no? Derecho de tránsito, derecho a, a, a organizarse, ¿no? Manifestar, en fin. Entonces, ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo que describe, no solamente, hay, digamos, una mirada global, pero también ahí hay algo en el texto, hay un hilo conductor y tiene que ver con el deterioro del poder, de cómo se ejerce el poder, ¿no? Bien sea en situaciones como las que digo, ¿no? Claramente. Eh, eh, pero también las referencias a lo que sucede no solo aquí en Estados Unidos luego de la insurrección del 6 de enero, sino además casos que son preocupantes como el de Ecuador, el caso de Perú. Entonces, creo, yo le decía a Manolo eso, ¿no? Cuando hablábamos del texto en algún momento le dije, bueno, esos son miradas, son como snapshots, ¿verdad? Son miradas del momento que quizás, porque cuando uno hace un texto académico, un paper, uno va hacia otros lados, ¿no? Por la metodología, por la discusión desde el punto de vista de la data, pero aquí hay una mirada, como es subjetiva, es una mirada que apunta hacia aquello que queda por fuera de ese marco teórico y que no entra en la discusión desde el punto de vista metodológico. Ahí es donde está el valor. Manolo aclara que es una opinión, por supuesto, pero es eso, ¿no? Es mirar hacia aquellos aspectos del fenómeno político que quizás en una perspectiva muy académica, controlada por el tema metodológico, no sale justamente por eso, por la subjetividad. Claro, y creo que aquí es un elemento importante y me gustaría un poco también ver un poco, ahondar un poco en lo que Manolo en su momento escribía y ha comentado muchas veces, este aspecto, y de hecho eso lo vi en un artículo que a mí particularmente me gustó mucho en su momento cuando salió y luego me gustó verlo reflejado también en el libro que se llama El Gran Consenso, ¿no? Y es que precisamente ese diálogo entre ciencia, entre academia, que evidentemente los politólogos somos parte de eso, evidentemente en su momento también habían muchas cosas que se escapaban de nuestro alcance, habían gobiernos que realmente, y se notaba, improvisaban y de alguna manera pues Ujú. había un montón de preguntas todavía sin responder, ¿no? Y que la academia por su parte no tenía tampoco todas las respuestas, ¿no? Sí. Y que en ese sentido pues esa definición, recuerden que en su momento hicimos una entrevista en el podcast a Leonardo Morlino y él hablaba mucho de este tema bueno, qué buena falta sería
tener un estado cognitivo, ¿no? Un estado que tenga capacidad de tener interlocución, de que no sea un estado sábelo todo, pero que tenga Sí. capacidad de interlocución democrática, ¿no? Y que sea un estado que de alguna manera vaya construyendo, ¿no? Y que recuerda mucho esto como como una forma de contención a esa polarización afectiva que describe Mariano Torcal, ¿no? Que esa polarización tan irracional, esa iracundia con la que Ujú, muchas veces ujú, se veía en los medios de comunicación a propósito de medidas tan controversiales como el tema de las mascarillas, de los eh, de la restricción a la movilidad, entre otras tantas, ¿no? Y en ese sentido, Manuel, me gustaría un ujú. poco esa apreciación, porque ese es uno de los últimos artículos, pero ¿cómo ves tú ese tema del gran consenso y qué crees tú que ha pasado a 5 años vista de la pandemia? Mm, Bueno, yo creo que lo que ha pasado es la cristalización de un fenómeno que venía dándose y que ya había denunciado, vamos, o que había teorizado uno de mis autores favoritos, que es Sigmund Bauman, que es el tema de la licuación de la sociedad, ujú, ujú, ¿no? Es decir, esta sociedad del consumo que se va construyendo después de la Segunda Guerra Mundial, eh, primero diríamos en los países del norte, luego se va globalizando y que genera la metáfora del consumidor, ¿no? Del consumidor individualista, egocéntrico, que busca el placer en la inmediatez del consumo, que es partícipe de la lógica del sálvese quien pueda y que de alguna manera pues desatiende cuestiones de tipo societal, de tipo solidario, no piensa en la comunidad, piensa en su pequeño grupo, no en su círculo más extremo, etcétera. Y esto, ya digo, es un escenario de individualización, de particularismo, etcétera, ¿no? Esto estaba así cuando Sigmund Bauman lo describe en su libro de Modernidad Líquida, que es de principios del siglo, justo creo que sale publicado en el 1999 o en el año 2000. O sea que esa era la fotografía que este autor, este sociólogo de origen polaco y que vivía en el Reino Unido, hacía a esa situación, a ese escenario, se va a profundizar con la revolución digital, ¿no? La revolución digital todavía nos va si quieres, a independizar más, a hacer mucho más, a ser mucho más aislados y demás, ¿no? ujú, Y esto, pues claro, es un caldo de cultivo para, ya lo ha dicho María Isabel antes, ¿no? Y tú también, Xavi, a propósito de la cita de Mariano Torcal y de la polarización afectiva, porque lo que va a generar es un escenario digamos, de gente poco afecta a valores generales, sino a valores individuales o de grupo, etcétera. Y esto termina siendo muy corrosivo con la digitalización, ¿no? Y entonces tenemos un escenario donde la democracia que estaba pautada a través de unas determinadas coordenadas y se habían ido haciendo así a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, una de las coordenadas eran los partidos políticos, ¿no? Donde la gente se ascribía a ellos. No digo que se ascribiera militantemente, sino simplemente se sentía que era conservador, que era liberal, que era demócrata cristiano, que era abeco, o que era ujú, priista, o que era peronista, etcétera. Y esas identidades van a ir desapareciendo. Van a ir desapareciendo profundamente, ¿no? El escenario de pandemia, todo eso, si quieres, lo va a acelerar muchísimo, muchísimo más. Entonces, cuando yo hablo del gran consenso, es que los consensos se tienen que articular a través
de unidades de representación, porque generar un consenso entre los millones de habitantes de una gran ciudad, pues es muy difícil, ¿no? Eso ya, bueno, lo hemos discutido en la teoría de la democracia cuando hablábamos de representación versus participación o de democracia directa versus democracia representativa, democracia indirecta. O sea, es un tema muy viejo, ¿no? Pero claro, hoy la ironía es que ese gran consenso nos lo puede dar la inteligencia artificial. Dicho de otra manera, nos lo puede dar el manejo del Big Data. Porque el manejo del Big Data permite leer, entendámonos bien lo que quiero decir, permite leer el estado de una determinada sociedad, ¿no? O sea, por dónde va, ¿no? Y entonces ese gran consenso puede ser sustituido, ya digo, por lo que hace la inteligencia artificial. Y aquí, claro, podemos incorporar todo tipo de especulaciones, desde una inteligencia artificial maliciosa, con unos algoritmos absolutamente manipulados, etcétera, a una inteligencia artificial, entendedme el término en el sentido que lo digo, sana, que sepa leer el humor de la sociedad, esa voluntad general de la sociedad. Entonces, esos son elementos que se dan que se están dando, ¿no? En un momento en el que la idea de representación pues está muy cuestionada. Recordemos cómo la gente salía a la calle con aquella frase de no nos representan, lo llaman democracia y no lo es, no nos representan. Es decir, había una crisis porque entonces la pregunta inmediata es, entonces, ¿quién te representa? Si los políticos no nos representan, entonces, ¿quién te representa? ¿No? Y ahí hubo también algo que me gustó mucho y que lo desarrollé también en algunos artículos, esa famosa idea de la nueva política, ¿no? Esto en España fue muy claro, pues con toda la gente en torno al proyecto de Podemos, ¿no? Que es un proyecto que ya vemos como acabado, ¿no? Pero era esa ilusión, esa fantasía, ¿no? Claro, claro, y por supuesto creo que ahí precisamente es importante también destacar cómo la propia dinámica política, social y sobre todo considerando pues que en democracias es que precisamente esta apreciación colectiva muchas veces pasa factura a fenómenos políticos y a Sí. partidos y grupos políticos, ¿no? Que ha dejado su huella, ¿no? En las referencias no tan solo en lo ideológico, ¿no? Sino también en las referencias también de cómo ha habido estados que han sido capaces de incorporar y ir teniendo la sensibilidad de ver cuáles son las buenas prácticas en estos temas, ¿no? Incluso todavía, a día de hoy, incluso forma parte de la dinámica política española este tema de las licitaciones públicas sobre las mascarillas. Vemos el caso de Claro. autoridades, tanto locales como de comunidades autónomas, que han estado todavía siguen estando envueltas en estas controversias, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, también me gustaría un poco incorporar aquí tu apreciación, que siempre ha sido muy, muy importante en los puntos de vista que tú has expresado en el programa, y es este tema que tiene que ver con la parte mediática, ¿no? ¿Qué papel cumplen los medios de comunicación en este tema, ¿no? En esta interlocución necesaria y que pareciera que uno de los efectos que también ha tenido la pandemia ha sido en esa terrible dinámica que muchas veces se ve, ojo, por derecha y por izquierda, se ve, pues que, mira, tú me vas a hacer la pregunta, pero tú no vas a preguntar. Y así, ¿no? Que se ha normalizado, pues, este uso a veces maniqueo y que lo hemos visto, como decía antes, ¿no? Tanto por derecha como por izquierda y que pareciera que empobrecen aún más, ¿no? Esta interlocución necesaria que se requiere en la conversación democrática de nuestro tiempo, ¿no? A mí me parece que Manolo ha señalado una de los cambios más trágicos quizás, y es esa pérdida de identidad que no era solo identidad partidista, sino la afiliación ideológica. Nosotros hoy en día no podemos entender el comportamiento político si nos atenemos solamente al tema de la identidad y práctica ideológica. Eso hoy está roto y eso hace mucho más complejo entender cuál es el propósito, cuál es la agenda política, porque, por ejemplo, hoy en día
en esta realidad por una parte, eh, eh, toxicidad tecnológica, eh, y por otra parte la amenaza que representa la inteligencia artificial como herramienta, no solamente eh, sustituyendo nuestra capacidad crítica, sino que es que además nos está reemplazando para tomar decisiones. Fíjense lo que está pasando aquí en Estados Unidos con el tema eh, de la auditoría institucional que está supuestamente eh, ejecutando este señor Musk. Aparentemente todas las decisiones se están tomando eh, utilizando herramientas de inteligencia artificial, y por eso vemos los resultados, que ha sido una completa catástrofe lo que están haciendo, porque por supuesto no son seres humanos los que están tomando esas decisiones, y eso es interesante, ¿no? Ese es el problema en el que nos encontramos. No tenemos manera de justificar que esto lo está haciendo porque es de tal tendencia ideológica o política o de tal. Hay una desarticulación de lo que constituyen esas tendencias o inclinaciones, porque los principios no están allí organizados. Es todo muy disperso. Entonces, no es como algunos señalan, no, bueno, porque lo que pasa es que aquí lo que hay es una tendencia nativista o una tendencia nacionalista, o inclusive la influencia religiosa. Yo creo que eso no es suficiente para distinguir lo que estamos viendo, que es un cambio paradigmático, o algunos también hablan del cambio epocal. En todo caso, está allí. Allí no hay una frontera entre el cambiar el paradigma de comprensión del fenómeno humano y del fenómeno político, y esta transición hacia un nuevo modelo de sociedad donde pudiéramos decir que la gente, a raíz de todo este acceso que tiene a la tecnología, no necesita de la ciencia, y esto lo ato con lo primero que comenzamos desarrollando, ¿no? La gente en la pandemia descubrió que ellos podían ser epidemiólogos en un día. Bastaba con leer 3 o 4 cosas en Twitter, y ahora basta con ver 3 o 4 videos en TikTok y somos expertos en algo. Esa inmediatez de la experticia ha, por una parte, desprestigiado al académico, al científico, al que ha pasado 30, 40 años estudiando algo, porque es que yo vi un video en TikTok que dice diferente. Y no importa si yo soy progresista, demócrata, Y conservador. el elemento, digamos, de validación es, bueno, es que tiene muchas vistas, ¿no? Exacto, esa es la validación. Y lo otro es la horseshoe theory. Todos esos extremos se están uniendo. Claro, Entonces, lo que era la moderación política es vista, como lo hablaba ayer con unos compañeros, el moderado, que no es neutro. Ser centro o moderado no es ser neutro, es no caer en extremos. Entonces, el moderado, en la visión céntrica, es vista como un sinónimo de cobardía, de no querer meterse para lo hondo, de no tener una opinión. Y estamos en un momento en el que solo los extremos se escuchan, porque hacen uso de todas esas tecnologías que les aumentan el volumen a lo que claro. están diciendo. Claro, Y hay que salir de eso de que si porque es de izquierda o de derecha, esa no es la discusión. claro, y creo que ahí en ese elemento hay muchos aspectos muy importantes en este libro que por supuesto, como bien lo hemos comentado desde el principio, pues, está a disposición. Manolo, coméntanos un poco cómo hacemos para conseguir este libro. Obviamente en Latinoamérica 21 vas a conseguir todos tus artículos, pero además de Es- esto, los que quieren sentir esa fascinación por la hoja impresa, ¿no? De que Sí, todavía nos exacto. cautiva tanto. Xavi, eso está muy bien. Los artículos están en el repositorio de Latinoamérica 21. Son artículos publicados entre el año 2020 y 2023.
Pero, como bien dices, para los que somos fetichistas del libro escrito y que nos gusta tocar el libro escrito, mira, hay dos ediciones y una de ellas es doble. La edición doble es que es de Océano Atlántico, editores, que está Sí. tanto en México como en Esta, España. Océano Atlántico, ¿no? Ahí esta. se googlea y ahí se puede tal. Y luego la segunda edición es en Ecuador, que es Libros El Pescadito, que está publicado por una editorial de un colega, de Santiago Basabe, para el público ecuatoriano, ¿no? O sea, ya digo, entonces, Océano Atlántico, editores y Libros El Pescadito, está publicado el libro. Y bueno, y evidentemente, pues en los comentarios, en la sección de comentarios de este episodio, ahí vamos a colocar los enlaces de lo que comenta Manolo. Y como bien diría, bueno, esto sí es publicidad. Así que, así que Exactamente, ¿no? bueno, vamos a colocar ahí los enlaces para que puedan Yo acceder lo tanto a los compré, artículos. yo lo compré con esta editorial, la de Océano Muéstralo en Atlántico. pantalla, Marisabel, para que vean cómo. eh, Océano Atlántico, pero como ellos no tenían posibilidad de, o sea, en la web no había posibilidad de envío para acá, para Estados Unidos, me puse de acuerdo con la gente de la editorial, lo compré por PayPal y me lo mandaron. Ah, Ah, mira buenísimo. qué bien. Buen dato para Bueno, la gente no, y que eso es nos escucha desde importante, sobre Estados todo Unidos. por apoyar a estas editoriales, ¿no? Yo creo que son Sí, editoriales evidentemente independientes, que sí, hacen un trabajo excelente y que, bueno, de vez en cuando, sí. en vez de tomarnos algo, no voy a decir qué tipo de cosa, podemos comprar un libro. Sí, Así es. pero tampoco es costoso, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, mis queridos, muchísimas gracias una vez más por compartir su trabajo. Y bueno, por supuesto, en el caso de Manolo, pues felicitaciones por este libro, Sí, Muchas que felicitaciones. forma gracias, parte sí. también de un compendio y que nos ayuda mucho a entender, no tan solo su momento, como decía Manolo, no esa arqueología ya de lo que ocurrió en pandemia, sino también entender cómo algunas claves de lo que ocurría allí pueden explicar el vertiginoso ritmo de nuestro presente. Así que bueno, mis queridos, Así nos es. veremos en Mirada Semanal una vez más la próxima semana. Buena semana y buena llegada de la primavera para los que Ah, estamos en el Así hemisferio es, norte. así es. hasta entonces. Adiós. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.